Muy buenas noches, familia. Soy yo, su querido hermano José Muñoz. Hoy traigo un estudio que sería el seguimiento a la entrevista que hicimos el lunes a nuestra querida hermana Geraldine Velázquez, una hermana de la que ya le dije con anterioridad, siento mucha estima, no solamente por su trabajo que está haciendo, llevando a cabo en Colombia, sino por su fortaleza, su firmeza de carácter como cristiana y poder decir abiertamente que ella vivió una vida gay y bueno, y dar el testimonio hermoso que ella dio el lunes. Para ustedes que no lo pudieron ver, yo voy a poner aquí, ahora cuando termine el en vivo, voy a poner un enlace para que ustedes puedan ver esa entrevista antes de este estudio. Se la recomiendo mucho. La razón por qué, porque bueno, siendo ella una ex gay convertida, siendo nacida de nuevo, una nueva criatura en Cristo, ella, el testimonio de ella tiene mucho peso. No es lo mismo yo decir como heterosexual que no se nace gay, sino que se hace gay. Una persona no tiene tanto peso como cuando sale de su boca. Y lo que ella declaró y de ella testificó fue precisamente algo muy importante que era necesario que se dijera antes de este estudio. Hoy vamos a hablar del mismo tema. Vamos a estar hablando de la agenda gay en las iglesias y las falsas profecías. Y es importante que nosotros sepamos bien cuáles son los argumentos que se están esgrimiendo no solamente en la sociedad, sino en las iglesias. En muchos centros de trabajo se está adoctrinando a todos los empleados, se están adoctrinando, sobre todo aquí en los Estados Unidos, se adoctrina a los empleados a aceptar a los gays. Yo no tengo problema, toda mi vida llevo 53 años de vida y he vivido alrededor de gays, incluso tengo amigos que son homosexuales, tengo conocidos que son homosexuales, si tengo que hablar con ellos, hablo con ellos, eso no se pega, eso no es contagioso, nunca he tenido ningún tipo de problema con los gays, eh, incluso estando en el mundo y estando en la iglesia tampoco, pues los acepto, entiendo o sea, su forma de ser y comprendo que ellos tienen un libre albedrío. Si ellos deciden vivir ese estilo de vida, bueno, yo se lo respeto. Lo que yo estoy en contra es la agenda de querer programar a los niños, la agenda de querer meterse en los programas de televisión, forzar algo que los niños no están preparados a recibir. Y de eso vamos a estar hablando. Así que voy a introducir el programa y venimos en un momentito. Bien, y ahora que estoy de regreso, quiero mencionar algo aquí. Si alguna persona gay o homosexual me está viendo, eh, yo sé que debe estar molesta, lo entiendo, pero yo le voy a explicar. Yo quiero que tenga un poquito de paciencia, no quite la sintonía y que escuche. No pretendo faltar respeto a nadie, pero las cosas se deben decir como son. ¿Por qué los homosexuales? La homosexualidad es un pecado como el borracho, como el mentiroso, como el glotón, etc. Eh, Escogemos y se está haciendo mucho énfasis en la homosexualidad en estos días porque las iglesias, nuestros hijos en las escuelas, la sociedad en general, hay un movimiento, lo que se llama la agenda gay, que está afectando a todo el mundo, impactando a todo el mundo. Es algo que se está forzando a las personas a aceptar. Una cosa es aceptarla, otra cosa es forzarme a mí a ese modo. Por ejemplo, usted puede decir, pero tú me estás forzando el Evangelio. Yo no lo estoy forzando el Evangelio. Yo le estoy enseñando a usted lo que dice la Biblia. Ahora, si usted decide no recibir autoridad de la Biblia, si usted decide no creer en la existencia de Dios, usted puede apagar el canal, no tiene ningún tipo de problema. Siga viviendo su vida.
Ahora, yo sí tengo una responsabilidad como cristiano de ayudar a entender, ayudar a la comunidad cristiana a comprender qué es lo que está pasando. Y voy ya, de hecho, a ir a la presentación que les había preparado a ustedes. Vamos a hablar de la agenda homosexual, gay en las iglesias y las falsas profecías. ¿Por qué son falsas profecías? Vamos a decir por qué. Primero que todo, mi descargo de responsabilidad, que es lo que se llama es una manera de decir lo que se dice el disclaimer en inglés. Queda claro aclarar que lo que yo voy a discutir esta noche, lo que vamos a estar discutiendo esta noche no son mis puntos de vista, no es mi opinión personal, sino es lo que dice la Biblia respecto al pecado. Y cuando digo pecado, fíjense que no pongo homosexualidad solamente, porque la homosexualidad entra dentro de un grupo de listas de pecados que vamos a estar hablando al respecto. Pero como yo le dije, los gordos no andan por ahí tratando de convertir a todo el mundo gordo, ¿ok? Está claro que debemos aceptar a las personas tales como son. Yo soy una persona obesa. No estoy orgulloso de eso, pero tengo mis luchas. Tengo mis luchas con la comida, me gusta mucho la comida, etcétera. Está el borracho tiene que lidiar con su pecado, pero tú no ves por la calle que hay una agenda en la televisión tratando de convertir a todo el mundo borracho. Están los fumadores, están los chismosos, tú no ves una agenda en la calle tratando de que todo el mundo se convierta en chismoso. Pero sí, lo que sí me molesta es lo que está pasando en nuestra sociedad y que desgraciadamente ha llegado a nuestra iglesia, a nuestras iglesias. Nuestra responsabilidad como cristianos, Judas, capítulo 3, versículo 13. Estamos hablando de Judas, el hermano de Jacobo, medio hermano de Pedro, medio hermano de Jesús. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense lo que nos está pidiendo aquí, que a nosotros debemos como cristianos contender ardientemente. Eso es lo que estamos haciendo hoy, contendiendo ardientemente por la defensa de nuestra fe que ha sido dada a nosotros. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjense lo que dice aquí, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Convertir, ustedes sabemos que hay muchos falsos profetas que hoy en día dicen, no, en la iglesia se puede ser así, puede ser gay y puede ser pastor. Dios te hizo así como te hizo. Puede ser heterosexual, pues, bueno, eres heterosexual, está bien, pero puede ser transexual y seguir siendo cristiano. No necesitan arrepentimiento. Ellos están predicando que hay un libertinaje. Ellos dicen que tú puedes seguir viviendo un estilo de vida pecaminoso y que Dios es amor y que Dios te lo va a perdonar todo. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y Judas nos dice aquí que nosotros debemos contender ardientemente por la defensa de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, Pedro, que ya ustedes saben que es mi favorito, ahí atrás está el cuadro de Jesús rescatando a Pedro. Pedro es el discípulo favorito mío. Y dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando tú dices que tú vives en pecado, que tú puedes vivir en pecado y aún así llamarte cristiano y congregarte en lo que supuestamente es la iglesia de Cristo, que no lo es, cristiano es aquel que obedece, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día. El negarse a sí mismo es lo opuesto a seguir viviendo una vida pecaminosa. ¿Ok? Dice aquí,
Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano, con esta agenda gay en las iglesias. El camino de la verdad está siendo blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren, el gran peor en las iglesias, lo que está pasando en la iglesia hoy en día con todos estos falsos profetas que están dando un falso evangelio. Si ustedes se pueden dar cuenta, las iglesias están llenas. Las iglesias del falso evangelio y de los falsos profetas están llenas de personas, recogiendo una cantidad de dinero increíble porque esta gente manipula. Y tú ves que esta gente entregan todo y le entregan todo y dan para que Dios le dé. Tienen la doctrina de la prosperidad que es completamente falsa, ya todos sabemos de eso. Ahora bien, estas personas, por la avaricia de ganar dinero, de tener iglesias llenas y recaudar grandes y grandes cantidades de dinero, le dicen a las personas: Dios te ama, Dios te acepta como es, tú puedes seguir viviendo de esa vida. Estas personas están siendo egoístas, estas personas están alterando el evangelio y dándole una falsa esperanza a un montón de personas que se están perdiendo gracias a las acciones de ellos. Es como llegar a una comunidad de personas enfermas y uno tenga una pastilla que le ofrezca la salvación, la sanidad a todas esas personas y que a propósito se le dé una pastilla falsa donde lo están condenando a muerte. Y eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Y por eso es que nosotros debemos llenarnos de rabia, debemos discutir, debemos pelear, debemos exponer estos tipos de pastores que están llegando a las iglesias con estas falsas doctrinas. Dice aquí: y por avaricia harán mercadería, ganarán mucho dinero de ustedes, recaudarán mucho dinero de parte de ustedes con palabras fingidas. Estas son personas que utilizan el nombre de Dios, el amor de Dios, utilizan Juan 3:16 como versículo. Por tanto, Dios amó a todo el mundo, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Es cierto, sí, de tal manera amó Dios al mundo, pero Dios amó al mundo de tal manera y entrega a su Hijo para que haya un cambio en la persona. Y de eso vamos a estar hablando. Y esta gente le dice, no, esta gente con sus palabras fingidas de amor, con su apariencia de oveja y de humilde, lo que son delante, en realidad por dentro, son lobos rapaces. Nosotros estamos viviendo, yo siempre lo digo, estamos viviendo en un periodo donde está increíblemente el espíritu del anticristo obrando. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar constantemente pendiente. Sobre los tales, dice aquí: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ok? Bien. Dice aquí Juan, vamos ahora a hablar del tema Dios es amor. Y antes de hablar de este tema, yo quiero tener la oportunidad de tocarles a ustedes este video que yo me encontré en la red y que está circulando últimamente en las redes sobre una pastora lesbiana que es entrevistada en Univisión. Y yo voy a tocar y voy a detener el video y vamos a hablar de ciertas cositas, ¿ok? Porque quiero que ustedes se den cuenta del lenguaje que ella usa. Es un lenguaje que honestamente está tergiversado. El enemigo de estos falsos profetas usan palabras de la Biblia, usan cosas que son ciertas, un mensaje que es correcto, pero lo malinterpretan y lo tergiversan. Y es importante que nosotros los descubremos. Vamos a ver qué está pasando aquí. Aquí viene. Gracias. Para el que piense que es irreconciliable ser pastor y ser abiertamente gay, ¿qué usted le dice? Bendito, eso es lamentablemente lo que muchas personas han querido hacernos creer. Pero Dios es un Dios de amor. Y nosotros también estamos incluidos en ese plan de salvación cuando Él mencionó que iba a la cruz del Calvario a morir por sus hijos, a reconciliar el mundo con la humanidad.
Por eso, nosotros estamos incluidos en ese Juan 3:16. Nosotros estamos incluidos en esa gran comisión de ir por el mundo a predicar el evangelio, digo, a toda criatura. Ahí no hay exclusión. Vamos a ver un momentico lo que ella dice aquí, ¿ok? Y estamos hablando ahora de la primera pregunta. ¿Se puede ser pastor y abiertamente gay? Ella, fíjense lo que ella dice aquí. Ella menciona la gran comisión, ¿ok? Dice la gran comisión: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto. El mensaje de la gran comisión es un mensaje inclusivo. Pero cuidado, la gran comisión fue dada a los discípulos, a toda aquella persona que ha nacido de nuevo. Fíjense lo que está mandando aquí. Bautícelo, prediquen el evangelio, hagan los discípulos. Un discípulo es una persona, ustedes mismos lo han escuchado cuando Jesús dijo en la palabra, dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es dejar de hacer aquello que nos ofrece placer, dejar de vivir nuestro estilo de vida pecaminoso y comenzar a vivir un estilo de vida completamente diferente. La gran comisión sí es inclusiva para todo cristiano, todo verdadero discípulo del Señor. No para todos aquellos que quieren seguir viviendo una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú vas a dar en la gran comisión no es nada más y nada menos que el mensaje de la palabra auténtica, la palabra sin ser el evangelio real, no un falso evangelio. Si tú estás bajo la bandera de la gran comisión, evangelizando con un falso evangelio, tú vas a tener falsos discípulos. Vas a terminar con una iglesia de falsos creyentes. Cuando ven el rapto, no van a ser salvos ni van a ser llevados en el rapto. Van a ser personas ciegos que son guiados por ciegos y siguen a ciegos. Es un desastre. Ahora bien, la gran comisión no es un texto para justificar el oficio pastoral por un gay. ¿Ok? Así que eso está desechado. Ahora sí, ella habló de otro texto, Juan 3:16. Sí, Juan 3:16 sí es un texto, bueno, ya se lo dije, ya de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es cierto, Dios es amor, Dios abre el evangelio para todo aquel que en él crea. Pero hay que creer el evangelio verdadero. Y ya se lo dije, el evangelio verdadero pide un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Miren, yo conozco, ahí tenemos a Geraldine. Ella vivía un tipo de vida y cambió. Yo también vivía un tipo de vida de borrachera y cambié. Yo era un hombre mujeriego y cambié. Hay cambios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo el mensaje del evangelio es precisamente de un cambio de vida. Y lo que ellas están pidiendo es que Dios es amor y Dios es inclusivo, y entonces ellas se reclaman ellas mismas como lesbiana, como pastora, nosotros tenemos el derecho de ir a predicar el evangelio, como dice la gran comisión, porque la gran comisión es inclusiva, cierto, es inclusiva. Que Dios es amor, es cierto, Dios es amor. Pero ellas utilizan esos mensajes para tergiversar y empezar a captar a todas estas personas. En ningún momento ellas hablan de que hay un cambio. Fíjense, vamos a poner la entrevista completa. En ningún momento ellas mencionan de nacer de nuevo, de una nueva criatura en Cristo, de morir al pecado. En ningún momento mencionan nada de esto. Okay. Vamos a seguir. Requisito de pastor. Miren aquí para que quede claro esto. 1 Timoteo 3, del 1 al 7.
Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. La pregunta número 2. Y usted es miembro de la iglesia de la pastora. Eso es correcto. ¿Dónde es la iglesia? En Levitown. En Levitown. Y hasta yo puedo ir. Bienvenido. Claro, todo el mundo es aceptado para adorar a Dios. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, nosotros realmente abrimos las puertas de nuestra iglesia para todo aquel que quiera visitarnos y que quiera ir a buscar un encuentro con Por Dios. eso es una iglesia de puertas abiertas. Fíjense un momentico lo que ellas dicen aquí. Es una iglesia de puertas abiertas. Puede venir el que quiera. Fíjense. Cuando ella dice que nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas, ¿qué está queriendo decir? Que las demás iglesias no son inclusivas. Hermanos, eso es una mentira muy grande. Todas las iglesias son inclusivas. De la misma manera que Jesucristo es inclusivo y Él se sacrificó por todo, de la misma manera que Dios sacrificó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las iglesias son inclusivas. En las iglesias nosotros permitimos que cualquier persona entre. Recibimos con los brazos abiertos a la prostituta, al indigente, al pecador, al borracho, a la lesbiana, al homosexual, todo, al transexual, todo. Ahora, pero cuando una persona pecadora viene a la iglesia, viene a escuchar una palabra. Y la palabra no puede ser cambiada ni no puede ser tergiversada para acomodar los sentimientos de esa persona. Desgraciadamente, muchos pastores hoy en día, falsos profetas, egoístas, ellos deciden cambiar el evangelio por ganancias. Hay muchos pastores que tristemente tratan de, cuando predicar un evangelio suavecito, para no molestar a ciertos miembros de la iglesia porque se les va y pierden esa entrada de dinero o esos diezmos. Gracias a Dios que hay pastores que ustedes los van a ver, tienen iglesias posiblemente pequeñas, que tienen una congregación pequeña, pero todos los que están ahí reciben un buen evangelio, reciben su regañón, porque la Biblia es así. La Biblia lo que hace es reflejar el pecado que hay en nosotros y lo que promueve es un cambio. Vamos a hablar de eso un momentico. Dice Juan, primera de Juan 4 del 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Okay? Fíjense que nos pide que nos amemos unos a otros. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a un homosexual, lo hacemos con todo el amor del mundo, provocando, tratando de que esa persona, nosotros no hacemos el cambio, pero tratando que esa persona conozca el verdadero evangelio, reconozca su condición pecaminosa. El primer paso para el cambio es el aceptar nuestro pecado. Por eso cuando hacemos el curso de evangelismo, lo primero que le decimos a la persona, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición pecaminosa como hombre. Queremos o necesitamos un redentor, un salvador, ese es Jesucristo. Todo es un cambio, todo exige un cambio. La Biblia exige un cambio. El pecado, cuando Adán y Eva tenían una condición de comunión con Dios, ellos pecan, se apartan de Dios, cambia el estado, el pensamiento de Adán y Eva y entran en pecado. Hasta que uno no se arrepiente de esa vida pecaminosa, no hay oportunidad de salvación, pero debe haber un arrepentimiento.
Desgraciadamente, cuando nosotros evangelizamos a las personas hoy en día, estamos en una fiesta y evangelizamos a una persona en específico, la persona, en vez de sentir de que uno está haciendo un acto de amor, está tratando de compartir, de darle a ellos la oportunidad de salvación y de un cambio de vida, de una mejor vida, ellos lo toman como un ataque personal. Y automáticamente se molestan contigo, se ponen a discutir y se crea una mala situación. Lo mejor que puedes hacer es decirle la verdad, lo que yo estoy haciendo es una muestra de amor. Primera de Juan nos dice esto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor que nosotros estamos dando es de Dios. Mira, hermano, antes cuando yo no era cristiano, me importaba muy poco el bienestar de las personas. Si yo tenía la oportunidad de salvarme por algo, coger tener acceso a una pastilla que me quitara la enfermedad, me la tomaba y no se lo decía a nadie. Si encontraba un remedio, me lo tomaba y no se lo decía a nadie. O sea, hay un egoísmo en nuestro estilo de vida antes de llegar a Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesús, queremos compartir ese. Nosotros sabemos que vivíamos una vida miserable en el pecado y nuestra vida cambió y nosotros queremos hacer partícipe de nuestra vida a otras personas. Nosotros queremos llevar el evangelio. La persona siempre va o lo recibe o no lo recibe. Por eso yo siempre digo, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio a toda criatura, nosotros llevamos no solamente un mensaje de salvación, pero también llevamos un mensaje de condenación. Si la persona acepta lo que nosotros le estamos proponiendo, le estamos presentando, la persona se salva. Si la persona lo rechaza, la persona se pierde. ¿Ok? Y ellos no nos están rechazando a nosotros. Ellos no están rechazando nuestro mensaje. Ellos están rechazando a Dios. Ellos están rechazando a Jesús y la oportunidad de salvación. Versículo 8 dice aquí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Miren, la escritura, una de las primeras cosas que pasó en esta agenda gay que está pasando ahora en todo el mundo. Si ustedes dan cuenta, aquí en los Estados Unidos, los que viven aquí en los Estados Unidos, no sé si en sus países, en otros países ha sido igual, pero aquí en los Estados Unidos se empezó a atacar las oraciones en las escuelas, se eliminó las oraciones. Bajo la bandera de libertad de religión, se empezaron a quitar, fíjense que usted vea qué cosa más absurda. Bajo la bandera de libertad de religión se empezó a quitar derechos a los cristianos, porque también había que dar los derechos esos a los musulmanes y a personas de otra religión. De hecho, ahora hay muchos pastores que son invitados a ciertas conferencias, etcétera, y le dicen qué es lo que tiene que decir. Yo conocí un pastor hace poco, me dijo, me han invitado para que yo hable, me dicen lo que yo tengo que decir. Si lo que yo tengo que decir va en contra de lo que dice la palabra, yo simplemente no hablo y renuncio a mi participación, y eso es válido. Eso es muy válido. Ahora bien, lo que le están haciendo ahora en las escuelas después que quitaron la oración, ahora están atacando la Biblia. ¿Cuántos videos no están saliendo en YouTube todos los días quitándole la autoridad a la Biblia? No, la Biblia no fue escrita por Moisés. Moisés en realidad nunca existió. Incluso están atacando la existencia de Jesucristo. Incluso están atacando la existencia de Dios. Ahora, nosotros, cuando tú eliminas a Dios, a Jesús, le quitas autoridad a los autores, dice que Moisés no escribió ningún libro en la Biblia, que Moisés ni siquiera existió, que el Éxodo no ocurrió. Todas esas teorías están saliendo hoy en día. Tú le estás quitando autoridad a la palabra. Según Pablo, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dijo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense lo que dice aquí, que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por Dios y fue dada para que nosotros enseñemos y aprendamos. Aprendamos primeramente
y después enseñemos para que nosotros seamos redarguidos, para que haya un cambio en nuestra vida, haya un arrepentimiento, haya un perdón, haya salvación, para corregir nuestro comportamiento. En todas las historias de hombres y su relación ahí tenemos a Job, tenemos a Abraham, tenemos a Sara, tenemos a Jacob, tenemos a José, tenemos a Daniel, tenemos todos esos hombres de la Biblia, todos los profetas, cómo se relacionaron con Dios, qué quería Dios de ellos. Eso es lo mismo que Dios quería de ellos, lo quiere de nosotros. Todas esas historias nos ayudan a nosotros, nos dan una enseñanza. Nos dan una enseñanza que nos permite a nosotros cambiar nuestro pensamiento. Dice aquí para corregir. Corregir es algo que está mal enfocado y tú lo corriges y lo pones donde debe estar. ¿Ok? Para instruirnos, enseñarnos en justicia, a fin de que nosotros, de que el hombre de Dios sea perfecto. Así de que nosotros lleguemos a una perfección. Y esa perfección exige un cambio de comportamiento, una renovación del entendimiento, enteramente preparado para toda buena obra. En ningún momento usted se ha encontrado ninguno de los textos que he mencionado aquí diciendo que no haya un cambio, que usted simplemente puede seguir viviendo como le da la gana. ¿Ok? Hebreos 4 del 12 al 13. Y esta es la efectividad de la palabra. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia es un reflejo de nuestra iniquidad. Es como cuando uno se quita la ropa y se pone frente al espejo. El que es gordo se ve gordo tal y como es. Toda arruga, todo hueco, toda imperfección en la piel se ve a la luz y uno puede verse lo imperfecto que es. Y empieza a tener complejo de su apariencia, etcétera, porque se enfoca en esas imperfecciones. La Biblia nos muestra lo imperfecto que somos, pero a pesar de eso nos da la oportunidad de una redención, de corregir nuestra conducta y llegar a ser perfecto. Esa es la misión de la Biblia, esa es la efectividad de la Biblia, ¿ok? Lo que Dios quiere, dice aquí, Dios frente al pecado, 1 Corintios 6, de 9 al 11, yo leí este versículo el lunes, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son aquellos que hacen las cosas que no agradan a Dios. Los justos son aquellos que viven de acuerdo a los principios de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Fíjense, van a mencionar los afeminados y los homosexuales aquí, pero fíjense que no solamente estamos hablando de homosexuales, estamos hablando de toda persona que practica ciertos pecados y una práctica constante. Una persona injusta dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. La persona injusta, ya se lo dije, son los que están viviendo de una manera que no agradan a Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los varones que se echan con varones son los homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede un ladrón ser pastor? Si nosotros podemos decir que un ladrón no puede ser pastor, que una persona avara no puede ser pastor, que un borracho no puede ser pastor, imagínense un borracho, hermano, vamos hoy a hablar a la palabra de Dios, nadie va a creer en esa persona. Ninguna persona que esté practicando el pecado, una persona que esté practicando el pecado, no puede estar en una posición de liderazgo de la iglesia. Porque esto es lo que pasa. La única manera de ponerse en la posición de liderazgo de la iglesia es si yo hago que el pecado, si yo justifico el pecado delante de los hombres, para que ellos acepten mi autoridad. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Ellos tuercen la palabra,
Dios me acepta, Dios me creó así gay, Dios me ama y me acepta tal y como soy. Y no requiere, ellos no hablan de un cambio, ellos no mencionan eso, ¿ok? Pero lo que ellos están diciendo, en realidad el mensaje de ellos, Dios no necesita un cambio en mi vida. Me acepta y me perdona tal y como soy. Si eso es así, entonces ¿para qué murió Jesucristo en la cruz? No hace falta Jesucristo. Si Dios hubiese aceptado que las personas pueden seguir viviendo de esa manera, no había necesidad de un sacrificio. No tendría por qué Dios entonces entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice quiénes son los que se van a perder. Un pastor no debe ser homosexual, no debe estar practicando una vida homosexual. Un pastor mujer que se acuesta en la noche con su otra mujer que está en pecado no puede ser un líder religioso. Un hombre que se acuesta con otro hombre en la noche y vive su vida de pecado no puede ser un líder religioso. Un borracho no puede ser un líder religioso. Un ladrón no puede ser un líder religioso. ¿Se dan cuenta ahora? El ladrón puede ser ladrón, pero solamente el ladrón y Dios saben que él es el ladrón. No es evidente. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero ahí hay falsos profetas que son ladrones, que son mentirosos, pero dicen palabras bonitas y engañan y manipulan a las personas. Pero la homosexualidad se ve. Por eso es la gran lucha contra los homosexuales. Ninguno de los dos pecados. Tú puedes ver una persona gorda, no necesariamente significa que esa persona gorda sea una persona que está luchando con la gula. Hay muchas personas obesas que tienen problemas de desbalances hormonales, etcétera, y están en tratamiento. Una persona puede subir de peso porque está en un tratamiento de prednisona. ¿Te das cuenta? Hay un borracho, por ejemplo, un borracho puede quizás ejercer el ministerio y nadie lo sepa. Hay pastores que toman, pero ellos saben cuándo van a tomar, se emborrachan durante toda la semana y el domingo tienen apariencia, no beben nada el sábado para que no se sienta el aliento etílico y entonces se pueden presentar. Pero esos son pecados que se pueden esconder, se pueden cubrir. El homosexualismo no. El que es homosexual es evidente, es palpable, es visible. ¿Comprenden? No podemos. Dios no lo permite y está en la Biblia, ustedes lo pueden leer aquí. Eso no hay manera de justificarlo, perdónenme. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Viene aquí el cambio de nuevo. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Este texto solamente, estos versículos aquí solamente echan al suelo la posibilidad. Si alguien le dice que sí puede ser un pastor homosexual, no es cierto. Ahora, vamos a hablar un momentico de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios significa que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Incluso en el estudio que yo estuve dando del nombre de Dios, no tomaréis el nombre de Dios en vano, de los mandamientos, yo hablé de eso. El nombre de Dios implica el que fue, el que es y será. ¿Ok? El verbo ser en los tres tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios no cambia de acuerdo a las modas. Nosotros no podemos cambiar la imagen de Dios. Eso es idolatría. Los mandamientos lo dicen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo o debajo. Eso no significa que no solamente que vas a hacerte una imagen en madera y tallarla. Tú te puedes hacer una imagen de algo aquí en la cabeza. Y no debemos hacernos una imagen errónea de Dios, porque eso es idolatría. Eso es un pecado increíble. Tergiversar la imagen de Dios y presentar a Dios de una manera completamente diferente. Dios es el mismo, Dios aborreció el pecado en el pasado, lo aborrece hoy y lo aborrecerá en el futuro y lo aborrecerá por toda la eternidad.
Por eso es que hay un juicio, por eso es que hubo un pacto en el Antiguo Testamento, por eso es que tenemos un pacto en el día de hoy. Este pacto, estos dos pactos tenían cosas en común. Nosotros teníamos que hacer sacrificio. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar animales para obtener la salvación. Dios envía a su Hijo único para que sea sacrificado una vez y por todas. Y que nosotros no necesitamos más sacrificar más animales para obtener salvación, sino que la muerte de Jesucristo, ya, si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, esa muerte nos va a ofrecer a nosotros la posibilidad de salvación. Pero debe haber un cambio. Un cambio. Cuando Jesucristo se encontró a la mujer pecadora que todo el mundo quería apedrearla, ¿qué le dijo Él? Y esto lo mencioné el lunes. Le dijo a ella, vete y no peques más. Ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Él no le dije, ni yo mismo te condeno. Bueno, sigue haciendo lo que tú quieras, tranquilo, no hay problema. Nadie aquí te puede apedrear. Sigue así viviendo, disfruta la vida. No se lo dijo. Él le dijo, vete y no peques más. ¿Cómo nosotros podemos tener un pastor homosexual en la iglesia viviendo en pecado bajo la bandera del amor de Dios? Tergiversando la imagen de Dios. No, porque la Biblia debe ser adaptada a los tiempos. La Biblia no debe ser adaptada porque si tú adaptas la Biblia a los tiempos, tú entonces estás adaptando a Dios a los tiempos. Tú en vez de cambiar tu comportamiento para ser justo y hacer lo que Dios quiere y negarte a ti mismo y hacer lo que Dios quiere, tú simplemente estás adaptando a Dios, conformándolo a tu pensamiento. En vez de tú cambiar tu pensamiento a lo que Dios en realidad quiere. Eso es un pecado increíble, una blasfemia. ¿Ok? Los que atacan la inclusividad lo están haciendo de algunas iglesias, lo están haciendo con fines de proselitismo ministerial. ¿Qué significa esto? Eso significa que estos pastores que están diciendo, no, homosexuales vengan a nuestras iglesias que van a ser recibidos, en las otras iglesias no los quieren porque esas iglesias no son inclusivas, aquí ustedes se van a sentir bien. Eso es proselitismo ministerial. Tú estás atacando, diciendo una falsedad. Es una mentira que tú estás diciendo de las otras iglesias. Es cierto, en ninguna iglesia cristiana donde se predica un evangelio real van a permitir que una persona que está viviendo en pecado tenga un cargo en la iglesia, ya sea en la alabanza, ya sea en lo que sea. Y por supuesto, es evidente, el homosexualismo se ve, se sabe, si una persona viene con su pareja a la iglesia, nosotros sabemos que está en pecado. No le vamos a permitir que se suba a predicar el evangelio. Tiene que haber una señal de arrepentimiento. Necesitamos que haya un cambio. Ahora, ¿cuál es la actitud frente al pecado? Fíjense, Jesucristo lo menciona aquí en Mateo 5:30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Fíjate cuán importante era el no vivir una vida de pecado para Jesús, que Él dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y también menciona, si mal no me equivoco, sobre el ojo. Si tu ojo es cuestión de pecar, de caer en pecado, sácate el ojo. Coge y púyatelo y sácate el ojo por fuera con un tenedor. Porque es mejor que pierdas el ojo, la visión, a que tu cuerpo caiga, a que tu miembro entero caiga en el pecado y te pierdas. Fíjese para que usted vea que es importante. El mensaje de Jesús es un mensaje de cambio. No peques. Córtate el brazo. Si tu brazo te da por robar, córtatelo para que no te pierdas. Por eso es que hay un cambio en la vida del cristiano. No podemos seguir predicando esas iglesias que predican de que Dios es amor y te acepta tal y como eres. Sigue viviendo así. Es lo que quieren es sacarte el dinero. Quieren manipularte y sacarte el dinero, llenar la iglesia de personas y ustedes van a ver cómo ellos viven el sueño de su vida. ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta que sale y quiero que escuchen esto, porque esto es espeluznante. Abiertas. Yo sé cómo llegó allí.
a través de las redes sociales. Yo tengo una relación con mi compañera de 19 años y sentía que algo faltaba en mi hogar. Y definitivamente lo que faltaba en mi hogar era poder congregarme. Nuestro hogar estaba puesto en las manos de Dios desde el principio, pero necesitamos congregarnos y un buen día nos dimos a la tarea de buscar en las redes. Ellos necesitaban congregarse en una iglesia donde la recibieran como ellas son y ellas pudieran seguir viviendo su vida pecaminosa. A ver si había una iglesia donde lesbianas pudieran ir. Ya yo sabía que habían iglesias, hace muchos años atrás había visitado otra, pero quería buscar dónde congregarme nuevamente, porque sentía que eso era lo que faltaba en mi vida. Y llegamos allí, y después de eso no nos hemos ausentado ni una sola vez. Y el que diga, y el que esté viendo este programa y diga, ay, si lo que van a esa iglesia todos son gays. Bueno, no todos son gays y lesbianas, realmente también van heterosexuales, van niños y niñas, así que... Miren, esa parte fue la que más me molestó. No solamente van gays a la iglesia, van heterosexuales, niños y niñas. Nosotros sabemos que lo más importante, la época más importante en la niñez, en esa época es donde se aprende todo, absolutamente todo. ¿Ok? Pero vamos a entrar un momentico. Cuando vivimos en pecado, somos esclavos al pecado. Juan 8, 34 al 36 dice aquí. ¿Okay? Y esta es la necesidad. Esta señora está hablando de que no, nosotros teníamos la necesidad como pareja ir a buscar una iglesia. Pero parece que no se sentían bien en otras iglesias y querían una iglesia donde ellas pudieran seguir siendo lesbianas. Es básicamente lo que lo que le está pidiendo. Porque las demás iglesias no le iban a permitir. Las demás iglesias estaban predicando el verdadero evangelio donde pide que haya un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Ah, no, yo estoy buscando una iglesia donde yo pudiera ir con mi esposa o con mi pareja igual y poder seguir teniendo a Dios en mi corazón. O sea, hay una necesidad espiritual muy grande en estas personas. Pero miren lo que dice aquí. Nosotros, y Jesús lo dice bien claro. De cierto le digo que todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Cuando tú buscas una iglesia que te permita seguir viviendo ese estilo porque tú eres incapaz de abandonar tu comportamiento. Eres incapaz, bueno, ya sabes que tú eres así, pero no quieres cambiar tu comportamiento. Y entonces te conviertes en esclavo de ese pecado. ¿Ok? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta persona que anda buscando una iglesia donde puede ir ella con su pareja lesbiana, gay, esta persona no está siendo liberada. Esta persona no ha sido liberada. Esta persona sigue siendo esclava del pecado. Y en esa condición dice aquí que el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora bien, Miqueas 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, él te pide. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hay tres cosas. Hacer justicia, amar y misericordia, humillarte delante de Dios. Si nosotros rompemos eso en el versículo 8, vemos que Dios nos pide solamente hacer justicia, ser obediente y hacer lo que agrada a Dios. Eso es lo que nos pide Dios. Eso es lo que significa ser justo. La palabra ser injusto es una persona que obra de una manera contraria a lo que Dios pide. Pero dice aquí, solamente hacer justicia, o sea, ser obediente y hacer lo que agrada a Dios. Dice, amar misericordia. Se recuerda la palabra del Padre nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ser misericordioso es no solamente si le pedimos perdón a Dios, tenemos que ser capaces de aplicar la misma misericordia que Dios nos da a nosotros, darse a las demás personas. O sea, esto es básicamente un mencionamiento. Amar misericordia nos está diciendo cómo comportarnos para con nuestro prójimo. El primero, hacer justicia, ser obediente y cómo hacer las cosas que agradan a Dios.
Y último, humillarse ante tu Dios. Esto es básicamente negarnos a nosotros mismos. El comportamiento de un homosexual, o no solamente homosexual, de una persona que quiera seguir persistiendo en su vida pecaminosa. Ya mencionamos el ladrón, el borracho, el pendenciero, el ganador de todas las cosas malas que existen, incluyendo la homosexualidad, el afeminismo, etcétera. Todo esto, si nosotros seguimos practicando esto, no nos estamos negando a nosotros mismos. O sea, estamos haciendo todo completamente lo contrario a lo que pregunta la Biblia. Ya vamos a terminar. La inocencia del niño. Mire, Marcos 10 del 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, venían personas y traían niños para que Jesús los tocara y los bendijera, etcétera. Y los discípulos decían, no, échalo al muchacho para allá, déjenlo tranquilo, que él está haciendo otras cosas. Viéndolo Jesús Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús reconoce que la inocencia de los niños es valiosa. Y dice, de los tales, ellos no necesitan, los niños son inocentes, no necesitan un salvador, no necesitan bautismo, no necesitan nada. Ellos son inocentes. Si el niño muere, ellos son, el reino de los cielos es de ellos. El pecado viene con el tiempo. Ya después de los 13 años, según la costumbre judía, ya los niños dejan de ser niños y ya son más adultos. Ahora, si nosotros permitimos que en las iglesias se corrompan la inocencia de los niños y le llenen la cabeza de pecado y le enseñan a los niños que es correcto, si lo ve, imaginen en la imagen de un líder de la congregación que está abrazando y besando a otra mujer, una mujer abrazando y besando a otra mujer, o un hombre abrazando y besando a otro hombre, y ellos crecen con ese comportamiento. Es lo que están haciendo las escuelas hoy en día. Hoy en las escuelas a los niños se les está enseñando ya lo que es sexo. Niños de 4 o 5 años, aceptar a niños aceptar a personas que son lesbianas, y le están explicando estas cosas que hasta es tan difícil para los adultos, me imagino, para un niño. Están tergiversando, están destruyendo la inocencia de los niños. Y lo están haciendo las escuelas y lo están haciendo en este tipo de iglesias, y nosotros debemos oponernos a eso. Dice aquí, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Hermano, es muy importante. Hay un texto en Proverbios que habla, que instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuese viejo, nunca se apartará de la instrucción. Instruir al niño desde pequeño es muy importante. Nosotros honestamente no podemos permitir que todas estas aberraciones se conviertan en un sitio de iglesia. Yo le pido a usted, si usted está escuchando y usted está yendo a una iglesia donde su pastor ponga una bandera gay de inclusión al lado de una bandera cristiana, levántese y vaya, hable con el pastor, converse con ese pastor, explíquele, menciónale todos estos versículos bíblicos y hágalo razonar. Y si no lo hace, como yo lo he dicho en otras ocasiones, váyase de esa iglesia. Esa iglesia está predicando un falso evangelio, y usted, si se queda, usted es tan responsable como ese líder. No permita que a la mente de los niños, que los niños se confundan. Esos jóvenes y esos niños que están en las iglesias hoy en día serán los cristianos del mañana. Y lo que Satanás está haciendo en estos momentos, corrompiendo la mente de la juventud de estos niños para que se pierdan el día de mañana. Hermanos, es hora de que nosotros luchemos a galla abierta, como digo yo. Tenemos que luchar contra este tipo de comportamiento en las iglesias y en nuestra sociedad, en las escuelas. Mire, gracias a Dios que yo no tengo una niña que va a una escuela. Ya la hija nuestra es adulta, tiene 20 años y ella puede defenderse. Pero si yo tuviese un niño de 3 o 4 años que esté yendo a la escuela primaria, yo pienso que yo estaría en un gran problema. O yo sacaría a mi hija
de una escuela pública y la pondría en una escuela cristiana. Hermanos, hay que orar mucho, hay que estudiar mucho la palabra. No permita que todas estas iglesias que andan predicando un falso evangelio lo sigan haciendo. Si usted, por alguna razón, usted se da cuenta que su iglesia está predicando algo que es contrario a la Biblia, por favor, váyase de esa iglesia. No se haga partícipe de eso. Lea, estudie la palabra y adéntrese en el conocimiento de la palabra, porque eso es lo único que lo va a proteger y le va a enseñar a reconocer este tipo de comportamiento. Ya llevamos una hora. Espero que le haya servido de algo el estudio de hoy. Es importante que nosotros luchemos y defendamos la fe a capa y espada, como decimos nosotros en Cuba, un dicho que tenemos. Yo les pido y les deseo que Dios me los bendiga, que los cuide. Va a ser la medianoche. Dios me los bendiga mucho. Espero que tengan una semana fructífera, próspera, y que, bueno, cuando lleguen a su iglesia el domingo, ustedes puedan compartir este mensaje también con todo cristiano al que usted se encuentre. Dios me los bendiga. Buenas noches.